La Guerra de Osetia del Sur. Esta guerra empezó el 7 de agosto de 2008. Los principales actores en este conflicto bélico fueron Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, y Rusia. Los primeros enfrentamientos se produjeron cuando el presidente georgiano Mikhail Saakashvili ordenó a su ejército recuperar el control del enclave osetio, independiente de facto desde 1992, pero calificado por Georgia como rebelde y perteneciente de iure a su territorio. Osetia del Sur es una república de escasos 4.000 kilómetros cuadrados y poblada por menos de 100.000 habitantes. Esta población ocupa la zona desde el siglo XIII y es un grupo étnico totalmente distinto al georgiano. En el siglo XVIII, esta zona fue el punto de confrontación entre tres imperios, el turco, persa y ruso. Lo que comenzó como un asalto encabezado por Georgia en contra del régimen separatista de Osetia del Sur, rápidamente se convirtió en un conflicto armado entre Rusia y Georgia. Los georgianos cometieron un error de cálculo cuando atacaron la capital de Osetia del Sur, Tsinghivali, mientras que Rusia llevó el conflicto a un nivel superior cuando bombardeó e invadió parte del territorio donde la soberanía georgiana no está en discusión, más allá de Osetia del Sur. Es necesario aclarar que hubo dos acontecimientos que pusieron aún más tensión entre ambas partes. Primero, la decisión de Moscú de otorgar pasaportes a la población surosetia, y el segundo asumió la forma de un despliegue de soldados rusos que sobre el papel desempeñaban una misión estrictamente pacificadora, aun cuando en realidad estuviesen claramente alineados del lado de los secesionistas locales. En estas circunstancias se llegó a agosto de 2008. Por un lado, Georgia debía con todos los métodos existentes solucionar los conflictos en Abjasia y Osetia del Sur, y así dar un paso para poder entrar en la OTAN. Y por otro, la Federación Rusa debía parar y congelar temporalmente las aspiraciones de Georgia para acceder a la OTAN, usando como argumento las mismas situaciones de Abjasia y Osetia del Sur. Así, a partir del 8 de agosto, se desencadenaron y precipitaron los acontecimientos cuando Georgia denunció la realización de limpiezas étnicas en Osetia del Sur por parte de los osetios contra los georgianos. Las Fuerzas Armadas de Georgia decidieron así lanzar un ataque sobre la capital de Osetia, dando lugar al comienzo de la Guerra de los 4 días. La Federación Rusa acusó a Georgia de causar un genocidio entre los osetios y en menos de un día comenzaron las operaciones militares en Osetia del Sur. La Federación Rusa también realizó una serie de operaciones militares en otros territorios de Arde, Surdida y Porta. El presidente de la Federación Rusa manifestó que Rusia iba a garantizar la seguridad de Abjasia y de Osetia. Algunos de los argumentos presentados por los georgianos es que Osetia del Sur es parte de su territorio y es una cuestión de orden público a solucionar por el propio país, restaurando el ordenamiento constitucional. Como democracia libre, dice garantizar el derecho a las minorías y desea convertirse en república multiétnica. De ahí el llamamiento a la comunidad internacional para recabar su apoyo. Las acciones bélicas fueron cuidadosamente planeadas por Rusia para agredir a Georgia. Georgia afirma que la entidad rebelde de Osetia del Sur se sostiene del contrabando de armas, alcohol, drogas y tabaco, aunque también de las aportaciones de Rusia.
Según el presidente georgiano, los objetivos rusos son el control de puertos y de oleoductos, así como el derrocamiento de su gobierno. Por su parte, los rusos argumentan que los habitantes de Osetia del Sur en su mayoría tienen nacionalidad rusa, uno de los motivos porque al menos tendrían la obligación moral de intervenir. Las fuerzas de pacificación rusa fueron atacadas por las georgianas en la capital, lo que legitima una intervención en su defensa. Los georgianos han violado la legalidad internacional, ya que se comprometieron a no utilizar la fuerza para solucionar el conflicto en el acuerdo de paz de hace 1 año y medio. Y por último, las tropas rusas estaban legalmente en Osetia del Sur como fuerza destinada a garantizar la paz en la zona. Los argumentos de los osetios, entre otros, es que no reconocen los lazos históricos y culturales que los unen a Georgia, sino a Osetia del Norte, actualmente parte de la Federación Rusa. Los osetios se sienten incorporados a la fuerza en Georgia por decreto de Lenin de 1922, dentro de la constitución de la nueva Rusia soviética. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Los Estados Unidos condenaron rigurosamente las acciones de la Federación Rusa en Georgia, oficialmente declarando el apoyo a Georgia, pero al mismo tiempo subrayando que se excluía cualquier posible ayuda militar a Georgia. El reconocimiento internacional de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia se inició el 26 de agosto de 2008, cuando el presidente de Rusia reconoció a las dos repúblicas tras la guerra de Osetia del Sur y solicitó a otras naciones que se unieran al reconocimiento junto con Rusia. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea se enturbiaron tras el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de estas dos regiones. Aún existiendo diversas controversias, algunos expertos han declarado que la independencia de Abjasia y Osetia del Sur es totalmente correcta desde un punto de vista jurídico, con base jurídica en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la URSS. Abjasia y Osetia del Sur eran autónomas dentro de la República Socialista Soviética de Georgia y no tenían derecho a declarar su propia independencia de la RSS de Georgia a menos que la propia Georgia decidiera abandonar la URSS, que fue lo que efectivamente pasó. En este caso, las comunidades autónomas sí tenían derecho a decidir su propio futuro de forma independiente. Mientras Georgia declaró su independencia, tanto Abjasia como Osetia del Sur inicialmente decidieron permanecer en la URSS, para luego declarar su independencia después de la disolución de la URSS, y por lo tanto se mantuvo bajo la jurisdicción soviética, cambiando este estatus por la independencia plena con la posterior caída de la URSS. Pero, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones para que los Estados Unidos de América estén involucrados en este acontecimiento? Se podría decir que el primero estriba en disputar a Rusia el jugoso negocio del transporte de las materias primas energéticas extraídas en el mar Caspio. Al respecto, Washington ha pujado por construir un nuevo conducto que, desde las orillas de ese mar y tras cruzar Azerbaiyán y Georgia, remata en el puerto turco de Ceyhan, a orillas del Mediterráneo. El segundo objetivo no es otro que debilitar a Rusia en su patio trasero caucasiano, dificultando así el renacimiento de aquella como potencia eventualmente alternativa. Además, Georgia puede cobrar importancia estratégica para los Estados Unidos en caso de un conflicto bélico con Irán, ya que se encuentra a solo 100 kilómetros de distancia. El ataque georgiano cobró la vida de 2.100 personas, más de 34.000 personas han sido desplazadas de sus hogares,
y la principal receptora de los refugiados es la República Rusa de Osetia del Norte, Alania. En conclusión, la breve pero devastadora guerra entre Georgia y Rusia tendrá diversas consecuencias para las partes involucradas y para las relaciones internacionales en general. El camino de Georgia a la democracia, incluyendo su incorporación a la OTAN y la intensificación de sus lazos con Estados Unidos, ha sido severamente perturbada y el futuro de los pequeños países del sur del Cáucaso es incierto. Aunque todavía está pendiente el retiro completo de las tropas rusas de la zona de separación y con la ausencia de hostilidades, serán centrales dos cuestiones relevantes en los meses venideros. La primera es que deberá ser enfrentada decisivamente la resolución de quién llegará a ayudar a reconstruir Osetia del Sur y Georgia. ¿Los rusos se ocuparán de Osetia del Sur y los países occidentales del resto de Georgia? ¿O habrá un esfuerzo común? La reconstrucción de la infraestructura destruida será solo una parte de un involucramiento mayor en el sur del Cáucaso que requerirá una amplia coordinación internacional y miles de millones de euros y rublos. Un callejón sin salida entre Rusia y Occidente podría evitarse si ambas partes buscaran una solución en Abjasia y Osetia del Sur que contemple creativamente las cuestiones relacionadas con la constitución de un Estado y sea aceptada por las poblaciones afectadas. Una solución que mantenga la integridad territorial georgiana, pero que a la vez contemple el reconocimiento internacional de la soberanía de ambas regiones, que no tendrán continuidad territorial con Rusia. Podría ser un cambio aceptable para resolver este conflicto.